Hola a todos, bienvenidos a la 12ª parte del curso de Fundamentos Básicos en WaterCAD y WaterGems Connect Edition. En esta parte, y siguiendo lo aprendido en la sección anterior, realizaremos un taller guiado donde se explorará la herramienta de análisis automatizado de flujo de incendio disponible tanto en WaterCAD como en WaterGems. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez y seré el instructor quien le acompañará en el desarrollo de este taller. El material del mismo, tanto la guía como los archivos de inicio, se encuentran en el link de descarga del material de todo el curso. Comencemos. Previo a la práctica en el software, revisemos la descripción y objetivos del taller. En la práctica se le suministrará un modelo de una red de gran extensión previamente configurado con los datos básicos del modelo, para el cual evaluará un flujo de incendio requerido de 41 litros por segundo, equivalente a 650 galones por minuto, que se aplicará en un conjunto de nodos a lo largo y ancho de la red que representan hidrantes cercanos. Esto considerando una restricción de presión residual mínima de 130 kilopascales y una limitación de velocidad de flujo de 3 metros por segundo. El objetivo es entonces asegurarse que la red tenga la capacidad de entregar los caudales de incendio requeridos, y esto lo hará usando la herramienta de análisis automatizado de flujo de incendio. Dentro de los objetivos tenemos entonces el conocer cómo especificar y asignar restricciones de flujo de incendio para este tipo de análisis hidráulico, realizar un análisis automatizado generando datos auxiliares con la herramienta Fireflow Analysis y conocer los reportes específicos que se generan. Comencemos entonces. En el cuadro de bienvenida de WaterCAD o WaterGem seleccione abrir un modelo existente. De la carpeta donde ha descargado los archivos de inicio de este curso, abra el modelo de nombre Automated Fire Start. Una vez se abra el modelo, podemos observar que es un modelo creado, tiene un único escenario, pero ya tiene información de nodos, demandas y diámetros de tuberías. En la zona norte observamos que hay una estación de bombeo con dos bombas acopladas en paralelo. En la zona sur tenemos una red de distribución de nombre Forest City, y en la zona nororiental tenemos una red de distribución de nombre Greendale, que es la zona en la cual realizaremos nuestro análisis de flujo de incendio. En el cuadro de diálogo simbología de elementos observamos que ya existe una codificación por color para el elemento pipe, tubería, en el cual están codificados los diámetros por colores y espesor, siendo los colores rojo, magenta y naranja los diámetros más grandes, azul oscuro un diámetro intermedio de 8 pulgadas y cian y verde diámetros menores a 6 pulgadas. También quiero denotar que en los sets de selección ya hay un set de selección llamado Greendale nodos de flujo de incendio, donde hay 21 nodos que hacen parte de este grupo de selección que será usado más adelante. Así que tenemos ya una red con información base. Ahora iremos al menú Components y en el centro de control de demandas observaremos que ya todos los nodos o la mayoría de los nodos del modelo tienen asignada una demanda base. En este caso todos están por igual, es un archivo académico con 0.07 litros por segundo. Ahora nos dirigimos al menú Análisis Alternativas y sobre la alternativa de demanda existente o base vamos a crear una nueva alternativa de demanda hija a la que ya llamaremos demanda día máximo. Una vez creado, cerramos el cuadro de alternativas e iremos a el centro de control de escenarios. Sobre el escenario base vamos a crear un escenario hijo al que llamaremos día máximo más incendio con información física base, es decir, la misma información de diámetros de las redes que estaba en el escenario base, no la cambiaremos. Hacemos de este escenario el escenario activo y asignamos la alternativa de demanda día máximo recientemente creado. Así, escenario y alternativa han quedado efectivamente asociados.
Volvemos a Components, centro de control de demandas, y sobre el cuadro de demandas, que ahora está referenciado a la nueva alternativa de demanda, en la columna Demand Base hacemos clic derecho en el encabezado y seleccionamos Global Edit. A todas las demandas las multiplicaremos por 1.5 para que queden las demandas de día máximo. De esta manera tenemos ya un escenario donde las demandas en los nodos de la red serán las demandas de día máximo. Podemos ejecutar este escenario, es un escenario, un análisis en estado estático, y me muestra aquí que el sistema demanda 22.14 litros por segundo, ¿correcto? Entonces este sería nuestro primer escenario. Podemos ir a los reportes tabulares para tuberías. Observamos que las velocidades de flujo en los diferentes tramos de la red son velocidades pequeñas para esta alternativa de demanda existente o activa, que es día máximo. Y lo mismo hacemos abriendo el reporte tabular de nodos, donde observamos las presiones en los nodos. Tenemos presiones entre 1000 kilopascales a 284 kilopascales. Tenemos el nodo J228 con un valor de presión bajito de 29 kilopascales, pero este nodo no nos concierne o no será importante porque se trata del nodo del lado de la succión de la estación de bombeo, con lo cual pues es un nodo que usualmente ya de por sí entendemos que es un nodo donde la presión va a ser muy cercana a la atmosférica. Habiendo ejecutado el escenario de consumo día máximo, guardaremos nuestro modelo con otro nombre diferente al del archivo de inicio. Le pondremos, por ejemplo, el nombre Taller 5 con nuestras iniciales. De esta manera los cambios quedarán guardados no sobre el archivo de inicio, sino sobre este archivo de modelo. Ok, vamos a ir entonces en este momento al menú Análisis Alternativas y nos dirigiremos a la alternativa de flujo de incendio. Sobre la alternativa base crearemos una alternativa hija a la cual llamaremos flujos de incendio en el sector Greendale. Ok, una vez creada hacemos doble clic sobre la misma y vamos al cuadro de diálogo de configuración de alternativas. En la parte de restricciones de velocidad de flujo pondremos 2.95 metros por segundo y en las restricciones de presión utilizaremos un valor de 138 kilopascales, que aproximadamente son 20 psi. En la parte de restricciones de flujo de incendio definiremos un flujo de incendio requerido de 41 litros por segundo según el enunciado, 650 GPM, y un flujo máximo de 221 litros por segundo. Estos flujos de incendio se adicionarán a las demandas base. Por eso escogemos esta opción, Adding to Baseline Demand. Y luego en el campo Fireflow Nodes escogeremos el set de selección llamado Greendale's nodos de flujo de incendio. Aquí vemos que entonces en la tabla aparecen los 21 nodos de ese set de selección de nodos de flujo de incendio en Greendale. Así que el análisis se aplicará a esta zona. Bueno, terminada de definir la alternativa, vamos a opciones de cálculo y crearemos unas nuevas opciones de cálculo bajo el motor de Steady State, régimen permanente, y las llamaremos Fireflow Calc Options, es decir, opciones de cálculo en flujo de incendio. Lo único que cambiaremos aquí es el tipo de cálculo en la ventana de propiedades, el cual definiremos como Fireflow. ¿Ok? Ya, teniendo esto, vamos entonces a crear un nuevo escenario que será hijo del escenario de demanda día máximo, y a este lo llamaremos flujo de incendio o análisis de flujo de incendio en Greendale para la información física base. Listo. Hacemos clic sobre este escenario, lo hacemos escenario activo e iremos a las ventanas de propiedades. La información de demanda es la misma, día máximo, demanda día máximo, pero en la categoría Fireflow seleccionamos la alternativa Greendale Fireflows. Y en las opciones de cálculo escogeremos las opciones de cálculo específicas para flujo de incendio. Ok, ejecutamos el modelo, me sale un mensaje diciendo que
se ejecutarán dos análisis en paralelo, es decir, el que tiene solamente las demandas en estado estático y el que tiene las demandas más el flujo de incendio que va a recorrer los diferentes nodos. Una vez ejecutado el escenario, vamos a el botón Fireflow Results y lo primero es que vemos en el navegador que hay tres nodos que fallan, es decir, que en algún momento para esos nodos, al asignarles el caudal de flujo de incendio requerido, no se cumplen algunas de las restricciones impuestas. Por lo demás, los 21 nodos adicionales cumplen con el análisis de flujo de incendio. También podemos ir a la opción Fireflow Reports y podemos observar para cada uno de los nodos qué sucedió. Para ver cómo se actualizan los datos, abriremos en conjunto el navegador de flujo de incendio. Vamos a detenernos en algunos de los nodos y ahí puedo observar cómo la tabla se va actualizando, mostrándome específicamente los casos donde asignó flujo de incendio, los nodos en los cuales se asignaron flujos de incendio y no se cumplen las restricciones de diseño. Aquí, por ejemplo, vemos el nodo J143 mostrando que si bien el flujo requerido de incendio era 41 litros por segundo, el disponible era inferior y estaba al orden de los 36.10 litros por segundo. Lo mismo en el nodo J144 y también sucedió esto en el nodo J197. Es por esto que para estos tres casos de asignar el flujo de incendio en estos nodos no se cumple con la totalidad de las restricciones impuestas. Al hacer un análisis de flujo de incendio, puede ser importante conocer qué tuberías presentan velocidades inusualmente altas y qué nodos puedan presentar problemas de presión para los flujos de incendio requeridos, que como lo veíamos se agregaban a las demandas del sistema. Entonces para ello regresaremos al menú de alternativas o el cuadro de diálogo de alternativas y generaremos una alternativa de incendio hija a la que hemos creado llamada flujos de incendio en Greendale. En esta alternativa dejaremos los mismos datos, pero en la parte de resultados auxiliares definiremos que queremos un resultado auxiliar en todos los nodos siempre y cuando la presión esté por debajo en nodos de los 207 kilopascales y que la velocidad en tuberías sea superior a 1.5 metros por segundo. Cuando se presenten estos casos, se generarán reportes auxiliares. Una vez creada la alternativa, vamos entonces al menú de escenarios. Ya tenemos el escenario de flujo de incendio en Greendale. Crearemos un escenario hijo del mismo, al que le podemos asignar un nombre similar, indicando que en este escenario nuestra alternativa usará reportes auxiliares. De esta manera lo nombramos y una vez renombrado vamos a hacerlo como escenario activo y en la ventana de propiedades iremos a la categoría Fireflow donde asociaremos la alternativa flujos de incendio en Greendale con reportes auxiliares. Correcto, vamos entonces en este punto a ejecutar este escenario. Todas las demás alternativas, al ser un escenario hijo, pues van a ser las mismas de su padre, nos sirven, opciones de cálculo de flujo de incendio, condición de demanda día máximo, etc. Vale. Ok, aquí tenemos los resultados del reporte o el resumen de cálculo son los mismos porque son los resultados de estado estático bajo las demandas normales. Ya sabemos que para ver los resultados específicos de incendio debemos ir a el botón Fireflow Results. Aquí observamos lo mismo, vemos que hay tres nodos que fallaron, en esencia es el mismo escenario, lo que va a cambiar es la posibilidad de visualizar los resultados o outputs auxiliares. Entonces voy a dejar en mi navegador de resultados de flujo de incendio abiertos e iré a los reportes tabulares. Entonces en los reportes tabulares, en este caso,
se me mostrarán los resultados de presión sobre el caso específico o el nodo donde yo esté parado en el navegador. Si ustedes ven, cada vez que yo me muevo de nodo, el reporte tabular de presiones en los nodos me va a mostrar aquellos nodos que han caído por debajo de los valores definidos. ¿Ok? Aquí lo observamos claramente. Yo puedo hacer lo mismo parándome en el navegador de resultados de flujo de incendio en los diferentes nodos que hacen parte de nuestro análisis. Esta, digamos, es la utilidad que tiene los reportes auxiliares, tanto en los reportes tabulares como también en la codificación por color. Aquí vamos a hacer abrir el reporte tabular de tuberías y tendremos resultados para aquellas tuberías cuya velocidad sea superior a 1.5 metros por segundo, tal y como lo hemos impuesto. Ok, aquí estoy viendo en el nodo J, en el caso de flujo de incendio agregado en el nodo J143, aquel grupo de tuberías que tengan velocidades que yo pueda considerar excesivamente altas. Y lo mismo lo puedo hacer uno a uno, cambiando el nodo donde estoy adicionando el flujo de incendio requerido. Ok, algo similar a los reportes tabulares lo puedo hacer con codificación por color. Para el elemento tubería vamos a crear una codificación por color. En este caso el parámetro por visualizarse la velocidad de flujo. Vamos a calcular el rango específico. Vamos a definir unos valores mínimos y máximos. Un mínimo de 0, un máximo de 4.50 y en la parte de rangos y colores configuraré los mismos de manera conveniente. En este caso, de hecho, quiero observar aquellas tramos de tuberías, sobre todo resaltar y que se vean con un espesor mayor, aquellos rangos de tubería cuya velocidad de flujo supere los 2.5 metros por segundo. Entonces aquí estoy cambiando los diferentes rangos de valor, definiendo espesores. Sobre esto ustedes pueden hacer las modificaciones o el ajuste que ustedes gusten para la visualización. Este simplemente es un ejemplo. Una vez definidos los rangos, voy a tal vez a definir algunos colores que se puedan visualizar mejor en pantalla, que no sean tan claros. Y una vez he terminado con esta configuración de codificación por color, van a ver ustedes cómo a través del navegador de flujos de incendio, según en el nodo que yo me pare de los nodos de análisis, voy a ver resaltadas aquellas tuberías con velocidades excesivamente altas. ¿Correcto? Ok. Vamos aquí de nuevo a abrir el navegador de flujos de incendio y yo voy seleccionando uno a uno los análisis específicos de flujo de incendio y veo cómo las velocidades en algunos tramos de tubería pueden ser altas o están por encima de rangos normales. De nuevo, reitero que el análisis de flujo de incendio es un análisis secuencial donde la herramienta va asignando uno a uno en los nodos definidos el caudal de incendio requerido, que es un caudal adicional al de las demandas. Por eso es como si yo hiciera, en este caso que tengo 21 nodos de incendio, 21 simulaciones adicionales, donde en cada simulación yo agregaba una demanda equivalente al flujo de incendio en los nodos seleccionados. ¿Correcto? Aquí estoy poniendo simplemente la anotación de las velocidades que tengo como para complementarla con el color. Pues bien, este sería entonces una introducción a la herramienta de análisis de flujo de incendio disponible
tanto en WaterCAD como en WaterGems. Muchas gracias. Si encuentra de utilidad este video, haga clic en me gusta. Si desea ver más de nuestras secciones, considere suscribirse a nuestro canal. Gracias.